Hoy vamos a hablar de la literatura antigua. Los integrantes del grupo son Matías Calderón Copaja, Raid Coronado Calderón, Melissa de la Cruz Flores, Noé Suárez Zamudio y Abril Segarra Equipa. ¿Qué es la literatura antigua? Se entiende por literatura antigua el conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente entre el siglo V a.C. y el inicio de la Edad Media, cuando se comenzó a gestar la literatura como se conoce, es decir, el arte de la expresión retórica y poética. De ahí que se ha podido establecer que los textos denominados como literatura antigua datan de siglos más tarde de la aparición de la escritura. Características de la literatura antigua. Entre las principales características que se pueden mencionar de la literatura antigua están de que los temas de esas obras literarias en su mayoría trataban temas religiosos, sobrenaturales y de dioses. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo, tema de gran incógnita para la época. Existía una visión del ser humano que integraba cuerpo, alma y mente. Los escritores influenciaban de diversas maneras a los pueblos. Tras la literatura antigua surgieron otros géneros literarios, entre ellos la épica, la lírica, la prosa y el teatro. Escritores griegos de la literatura antigua. Los escritores griegos resaltaban sus obras por sus bellezas literarias y su originalidad a la hora de escribir. Algunos autores son Homero, Sófocles, Hesíodo, Eurípides, Píndaro, Esquito, Heródoto, entre otros. Mesopotamia. Las culturas de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas del conocimiento. Desarrollaron la escritura que se denominó cuneiforme, en principio pictográfica y más adelante la fonética. En el campo del derecho crearon los primeros códigos de leyes. En la arquitectura desarrollaron importantes avances. ¿Qué caracterizaba a la cultura mesopotámica? Era una escritura con fines protoliterarios. Los habitantes de estas tierras pasaron de usar la escritura para fines meramente administrativos, relacionados con la comunidad, a emplearla para transmitir leyendas, explicar hechos, noticias y cambios. Hindú. La cultura de la India comprende las creencias religiosas, costumbres, comidas, tradiciones, idiomas, ceremonias, expresiones artísticas, valores y modos de vida de las personas que conforman más de un centenar de grupos étnicos que viven en la India. De carácter politeísta, basada en los textos sagrados de los Vedas, respeta el sistema de castas, la reencarnación y la existencia del Dios Supremo Brahma. Otras religiones practicadas por la cultura hindú son el jainismo, muy parecido al budismo, y el sijismo, que se ubica entre el islamismo y el hinduismo. ¿Qué caracterizaba a la cultura hindú? Las características principales de esta literatura son la exageración en el cuidado de sus expresiones y procuración de la leyenda. Esta tenía un papel muy importante, ya que era la interpretación del ser humano común y su relación con los dioses. Árabe. La cultura árabe tuvo un gran auge en la Edad de los Metales y en la Edad Antigua. Lo más importante de su cultura corresponde al desarrollo de la álgebra, la elaboración de mapas detallados, importantes avances en cuanto a literatura, medicina, astronomía y etc. ¿Qué caracterizaba a la cultura árabe? Este es un género que empieza a hacer presencia hacia la época moderna en la literatura árabe. No obstante, algunos expertos aseguran que ya se había identificado una tradición antigua que trabajaba este género, pero no había sido consolidada como tal, por lo que no fue registrada. La civilización egipcia. La civilización de los egipcios dependía en gran parte del río Nilo, debido a que la abundante agua de este fomentaba el desarrollo de su agricultura.
Generalmente construían sus ciudades sobre las zonas elevadas cerca del Nilo, considerando de esta manera el peligro de las posibles inundaciones. ¿Qué caracteriza la literatura egipcia? Es considerada, junto a la sumeria, como la literatura más antigua que conocemos. Aunque, como ya la comentamos, los textos que actualmente apreciamos como literatura no hayan sido calificados como tales por los antiguos egipcios. La cultura griega. La cultura griega forma parte de las civilizaciones egea y helénica. La libertad humana fue una de las principales características de esta cultura, lo cual se manifiesta en el deseo de definir su propio destino y en el gobierno de los pueblos. ¿Qué caracteriza la literatura griega? Con la Ilíada y la Odisea, muchos autores consideran que comienza la historia de la literatura occidental. Ambos poemas épicos se atribuyen a Homero y han ejercido una notable influencia en la cultura mundial. La civilización romana. Los romanos tenían su imperio en el territorio de la actual Italia, y su manera de gobernar era bajo una constitución de república. La cultura romana fue la primera en establecer sus leyes por escrito. Utilizaban tablillas de cera, papiros y pergaminos para documentarlas. Los romanos desarrollaron la construcción de carreteras para facilitar la comunicación y para transportar mercancías. ¿Qué caracterizaba a la literatura romana? Aunque algunos estudiosos perciben a Roma como un divulgador de los valores griegos, los romanos forjaron una literatura propia, original incluso hasta cuando intentaban imitar a los griegos. La civilización china. La civilización china es la más antigua del mundo. Tiene una historia de más de 3500 años. Su nombre, Xiongnuo, significa país del centro o el reino central. Ellos creían que su país era el centro geográfico del mundo y que era la única cultura civilizada. Se considera que su lenguaje y su sistema de escritura fueron los elementos más importantes y que sirvieron como catalizadores de la unidad étnica de los pueblos chinos. La escritura estaba basada en signos ideográficos y se unificaron los diversos sistemas locales para lograr un sistema de escritura universal en la civilización. ¿Qué caracteriza la literatura china? La literatura china se remonta al año 2200 a.C. y aunque quizás no sea la más antigua, es la que ha gozado de mayor continuidad en la historia. Los textos literarios y filosóficos más antiguos se atribuyen a Confucio, y como obras fundacionales se mencionan los 5 clásicos, Wu Jing. ¿Qué es el clasismo? El clasismo surge en Europa en el siglo XVII, en Grecia y Roma, en la antigüedad como un movimiento artístico. En la época aproximadamente en 1750 y termina alrededor de 1820. Características del clasismo. Una de las características fue proponer volver a los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica: simplicidad, unidad, sobriedad, racionalidad, armonía y mimesis. Características del clasismo grecolatino. Sus obras se inspiraban en mitos. El destino es inevitable en sus historias. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. El desarrollo del clasicismo. El clasicismo es un movimiento artístico y cultural que tuvo su apogeo entre 1750 y el 1820, influenciado por los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad romana y griega. De allí el origen de su nombre, que alude al arte clásico. Los periodos del clasicismo. Periodo arcaico. Se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas se entonaban a los dioses. Etapa ática o clásica.
Se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. Etapa alejandrina o helenísticas y la etapa latina. Vamos a hablar de los géneros y subgéneros de la literatura antigua. El género clásico se divide en 4. Tenemos al género épico, que se caracteriza por el diálogo y la descripción, que forman parte de la narrativa de eventos reales o ficticios. En la actualidad es el género narrativo. Sus subgéneros son el cuento, la epopeya, la novela y el poema épico. El género lírico es un tipo de texto donde el autor expresa sus sentimientos. Se llama así porque en la antigua Grecia los cantaban acompañándose de un instrumento llamado lira. Este tipo de composiciones tienen como objetivo lírico las emociones, lo personal, la belleza, entre otros. Sus subgéneros son el poema, la oda, los sonetos, la elegía. Tenemos al género dramático. Este se desarrolla y se caracteriza porque en sus episodios son con subtramas, donde el diálogo es fundamental. Suele estar muy ligado a algún tema amoroso, pero su área es mucho más amplia. Tenemos en sus subgéneros al teatro, el drama, la comedia, el amor y la ópera. El género didáctico. Su principal intención es enseñar, centrándose en lo que puede dejar lo narrado. Tenemos en subgéneros a los ensayos manuales. Obras de la literatura antigua. Las más famosas son la Ilíada y la Odisea de Homero, la República, escrita por Platón, Épido Rey de Sófocles, Prometeo encadenado de Esquilo, Oda Afrodita y Amado, escrita por Safo, Retórica de Aristóteles y Medea, escrita por Eurípides. Antigüedad de la literatura antigua. Se entiende por literatura antigua el conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente entre el siglo V a.C. y el inicio de la Edad Media. Inicio de la literatura antigua. Maestros sitúan el inicio de la literatura en Grecia arcaica, una época y un espacio en los que las escrituras no se concibe como un libro de leyes sagradas, a diferencia del mundo hebreo, sino como una suerte de narración sobre el origen del cosmos. Literatura del clasismo. Se denomina clasismo al estilo artístico y literario que se caracteriza por un entorno de normas estéticas de la antigüedad grecorromana. El equilibrio y la sobriedad armonizan con el espíritu de libertad que conjuga la tendencia humanista, base de su concepción del espíritu del hombre. Origen del clasismo. Esta corriente artística que se caracterizó por su rápida expansión en Europa, en los Países Bajos. Esta surgió en Italia a finales del siglo XVII. El clasismo se implantó en Italia, Francia, España, Alemania, Rusia e Inglaterra y los Países Bajos. En España, todavía en las postrimerías del siglo XIX, se mantendría la polémica entre romanticismo anárquico y tradición clásica.